Bueno, vamos a hablar no justamente de nuestras desgracias, esperemos, con Sergio Berenstein, es analista político, es especialista en análisis de riesgo político, y justamente le voy a preguntar eso, ¿corremos riesgo los argentinos? ¿Lo peor ya pasó o no pasó nada? Sergio, ¿cómo te va, Adri Balaguer? Un beso, Adri. No sabía que eras cabulera, fíjate que vos. No, bueno, viste, hay circunstancias en las que uno no pasa abajo de la escalera, retrocede 7 pasos con un gato. Digo, yo a esta altura de mi Obvio. vida ya hago todo. Por la duda, Y ¿no? qué sé yo, todo lo que sume, ¿no? Porque para lo demás, para lo que resta, vivo en Argentina también. No, Tal cual. no todo. Bueno, ¿cómo viste ayer al presidente? ¿Crees esto de que pasó lo peor? Obviamente hay un cambio importante, un giro del gobierno que se expresa en una narrativa mucho menos agresiva, que busca el consenso, en un estilo mucho más pausado, más presidencial, eh, sin miro el conjunto, la designación de un ministro del Interior para fortalecer el vínculo con los gobernadores, jerarquizar esa relación. También la intención de, por lo menos, acotar los problemas internos, que fueron muy significativos dentro de la Libertad Avanza y que ponen también allí en duda la lógica electoral de la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo realmente hizo una pésima campaña. Fíjate qué interesante que una provincia que tiene infinidad de problemas, empezando por la seguridad, bueno, la elección estuvo de tal modo planteada que ninguna de esas cuestiones se discutieron en una elección local. No se discutieron O sea, nacionalizaron la y no elección. hay pistas de que se vayan a discutir, ¿no? Bueno, una cosa ridícula, con lo cual eso pone de manifiesto que lo que llamó mucho la atención en la campaña de 2023, que era algo muy bien planificado, muy bien implementado, original, incluso audaz, por parte de Milei, en este caso era inentendible, inentendible. Entonces, todo eso creo que ha generado, ha motivado esta transformación. La pregunta es si alcanza, si no es Alcanza, demasiado tarde, si claro. con esto es suficiente. Bueno, los mercados te dicen que no alcanza, ¿no? Que es lo importante. Porque si la economía se complica, el horizonte electoral del gobierno de cara a octubre, lejos de mejorar, podría, bueno, complicársele, ¿no? Así que estamos, me parece, en una zona de riesgo. Efectivamente, cuando uno mira el riesgo país, en Argentina venía subiendo muchísimo en un contexto global extraordinario para los países emergentes. Estamos en récord en todos los mercados, en caída de riesgo país en países como Ecuador, por ejemplo, que tenía el mismo riesgo que la Argentina tiene 500 puntos básicos más. Wow. Eso te pone de manifiesto que, bueno, obviamente hay una cuestión intrínseca y que el gobierno, y esto es muy importante, Adri, el gobierno que tenía la ventaja de tener un presidente economista que sostenía la cuestión fiscal, tenía una narrativa clara en ese sentido, se convirtió en su principal adversario, porque el presidente empezó a tomar decisiones de política monetaria, para las cuales probablemente no estaba entrenado, contradijo la lógica de su propio equipo, que se disciplinó, pero está pagando las consecuencias. Esto te explica la volatilidad de los últimos 3 meses, te explica la presión cambiaria, te A explica por eso me qué se interesa, frenó la Sergio, economía. porque digo, uno cree que habla Caputo y habla el presidente. Vos decís que se volvió un poco bicéfala la conducción política en términos económicos. En algún momento el presidente estaba convencido de que todo estaba bien. Yo creo que el presidente cree efectivamente que con el superávit fiscal las cosas se arreglan y que todo se ordena a la corta o a la larga. Eso, el acuerdo con el fondo, las reservas adicionales con las cuales contaba la Argentina gracias a ese acuerdo, despejado ese interrogante en la visión del presidente con el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, que generó un espejismo de que toda la elección nacional iba a ser parecida. Todo eso llevó a que el presidente tomara una decisión muy jugada, que es técnicamente difícil de explicar, y yo no soy especialista en política monetaria, así que quiero ser prudente, pero bueno, las famosas letras de financiamiento con las cuales el Banco Central manejaba la política monetaria, el presidente dijo, no, basta de esto, vamos a bajar la tasa con una política de agregados monetarios, es una cosa muy rara, pocas veces hecha. Bueno, todo generó
digamos. La idea era bajar la tasa. El ruido previo está claro en términos financieros y económicos, no ayudó. No, más que ruido, fue una corrida espectacular. Una corrida espectacular, totalmente. Y el salto en el riesgo país, y una tasa de interés que te frenó los pocos sectores que venían recuperándose, Adri. Entonces, el gobierno se convirtió en su principal problema. Total. Ayer el presidente no dijo nada de eso, no pidió disculpas, no dijo me equivoqué, no fue humilde. Yo creo que eso hubiera fortalecido muchísimo la palabra presidencial. Porque se reconocía eso, porque de hecho, bueno, para solucionar esta macana que yo hice, vamos a hacer no sé qué, vamos a volver a la política de letra de financiamiento o algo, para salir de esto. Le pido disculpas a los bancos a los cuales agredí. Ahora, vos decís que esto impactó más que la corrupción, que los audios de Karina Milei, que la sensación de los argentinos de que había ruido en el relato por todos lados. La suma de las partes, ¿no? Yo creo que en el mercado lo que más impactó, porque antes de los audios ya estaba la situación muy complicada, es este problema de política monetaria que impactó en la política cambiaria. Luego, por supuesto, con los audios, con la cuestión antis y otras sospechas de corrupción, los pañales, en fin, hay una cantidad de situaciones que deben ser investigadas, en un gobierno que tampoco había mostrado ningún compromiso por la cuestión de la transparencia ni de la calidad institucional, más bien todo lo contrario. Gobierno que, por ejemplo, retiró a la Oficina Anticorrupción de querellantes muchas causas, demostrando que el Estado no estaba interesado en que se esclarezcan escándalos de corrupción muy significativos que curiosamente involucraban el gobierno de Cristina. Bueno, todo eso fue generando un mar de fondo que hizo que se perdiera el voto mal llamado ñoño republicano, ¿no? Es decir, el voto que exige calidad institucional, que exige una república, que exige división de poderes. Entonces, el arreglo con el PRO, que fue muy hostil, terminó convirtiéndose en acuerdo de dirigentes y de taxis el día de la votación, porque la gente no fue a votar. Total. Ahora, estamos hablando con Sergio Berenstein, le digo a los oyentes que nos agarraron ya arrancados. La pregunta también es por qué los gobernadores a los que les pide un codo a codo van a confiar en esta oportunidad. Digo, sobre todo porque la semana pasada les vetó la ley del reparto automático de los ATN, claro, y porque viene de frustrar dos oportunidades como fueron la presentación y el arranque de este pacto de mayo que era para con los gobernadores, y no existe, no existió ni existirá, me parece. Yo creo que el pacto de mayo era para el presidente, no para los gobernadores, porque él sin ese acuerdo no tenía los votos en el Senado ni en la Cámara de Diputados para avanzar en las reformas estructurales que estaban implícitas en ese acuerdo. Entonces ganaban todos, pero el que más ganaba era el presidente, que podía avanzar en su agenda. Fíjate que ayer casi no hizo referencia a eso. ¿A los gobernadores? Muy solapada. No, a las reformas estructurales. Sí, no habló de forma muy elíptica, muy solapada. Es un presidente que solito se encerró en una situación muy compleja y ha perdido la visión de su agenda transformacional. Se aferra a la cuestión del superávit fiscal, que es condición necesaria, pero no suficiente, y bueno, está en una situación de defensiva, ¿no? De tener que explicar por qué no pasaron las cosas que le había prometido. Bueno, esto es gobernar, ¿no? Gobernar es eso. Total. Gobernar es explicar, es comunicar, y sobre todo es pedir disculpas porque lo que prometiste no se cumplió. De eso hubo pedido, digamos, un agradecimiento del presidente, pero no hubo disculpas por las promesas incumplidas, ¿no? Total. Bueno, vamos a ver, está claro que el gobierno quiere plantear este momento como un momento bisagra, un antes y un después. Todavía en el medio quedan las elecciones de octubre, que son nacionales, y los tembladerales económicos que podemos tener en el medio, y sobre todo también después, si lo que tenemos por delante es una derrota, porque puede estar, esta variante entró en el análisis del gobierno a partir de lo de la provincia. Y por supuesto, porque justamente la volatilidad económica, los problemas que se van acumulando, la mala campaña, obliga a un gobierno que pensaba que ganaba seguro, y la pregunta era qué diferencia había respecto de la oposición, si 10 puntos o más. Ahora se preguntan si pueden recuperar el espacio perdido, retomar el control de la agenda, plantear sobre todo una estrategia, Adriana, que les permita a ellos
recuperar un voto esencial, que es un voto joven, sobre todo de sí, chicos sí, sí. que no han ido a votar. Uh-huh. Ahí hay muchos estudios cualitativos ahora que nos permiten tener una idea más clara de qué fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en particular. Por supuesto, el país es mucho más complejo y diverso, pero 40% del electorado te da, creo yo, una mirada un poquito más generalizable, ¿no? Sí, esto es interesante, ¿no? Ver qué pasó con los jóvenes, como vos bien decís, que no fueron. Fíjate ahí que el gobierno se aferra a cosas que son ciertas, la caída de la pobreza, porque la inflación en alimentos, por suerte, se controló. Bueno, la apertura también a la importación de alimentos mantuvo algunos precios bajo control. Es tan importante el rubro alimentos en la canasta de pobreza que la pobreza efectivamente está bajando. Ahora, eso no hace que la gente esté mejor. Total. Porque es un montón de gente que ha tenido que modificar hábitos de consumo, ir a segundas o terceras marcas o directamente. Bueno, el presidente reconoce que no todos están pudiendo ver el derrame, ¿no? Te lo digo con mis palabras, el derrame de los logros, pequeños logros de la economía. ¿Ayer escuchaste algo, alguna indicación del presidente que dijera cuándo eso se iba a revertir? No dio, dijo, o sea, tiró estos números del año próximo, de aumentos por arriba, pero no habló de otra cosa, ¿no? ¿Dijo algo de la recuperación del empleo, de la creación de empleo formal? No habló. Yo creo que el discurso presidencial ayer, reconozco los cambios, reconozco el tono, lamentablemente el presidente lee los discursos, por eso pierde un contacto que sería imprescindible en términos comunicacionales, ¿no? Con la audiencia. Uh-huh. Hay ahora tecnologías accesibles, ¿no? Como el teleprompter u otras que vos lees y la gente no se da cuenta que está leyendo. Claro, ¿no? Claro. Eso, bajar la vista y leer es un poco anacrónico. La estética era muy anacrónica en general de toda la presentación del presidente. ¿Por qué digo que esto es importante? Y porque no conectás con el electorado joven de ese modo. A un electorado que aparte lo convenciste y lo sedujiste a los gritos y digamos con una dinámica de campaña que es imposible de sostener a lo largo de una gestión, ¿no? Total. Ahora, cuidado que la oportunidad y los recursos que tiene el presidente son enormes, y si el giro se hace más completo, impresionante. Si el giro se hace más completo, si el presidente, conecta un poquito más con la realidad, que lo circunda ahora, si comprende el cambio de clima, esta Argentina de hoy no tiene nada que ver con la Argentina hace 4 meses, Adri. Es increíble, veo los no es opinión, veo los datos. De estos 4 meses, decís, o de qué tiempo, ¿por qué 4 meses? Mayo acá es otro país. Bien. Completamente. Sí. Otro país, mucho más complicado, la gente más enojada, mucho más malestar. Hay que salir de ese espacio y eso está en manos del presidente. Lo verdadero que hay que salir para arriba. Para arriba no es con cuestiones, digamos, simbólicas, tenés que salir con decisiones un poquito más, creo yo, profundas y arriesgadas. Total. Bueno, Sergio, como siempre, interesantísimo hablar con vos, esclarecedor. Yo tomo nota mientras vos hablás como una buena alumna y te agradezco. Me encanta la charla. Un beso enorme. Te mando un beso grande. Sergio Berenstein, analista político de los mejores.